Buenas, mi nombre es Alejandro Acuña, soy tutor del curso Ética y Política. Hoy estaríamos en la tutoría 3 que corresponde a los capítulos uno y 2 de la unidad didáctica modular, que sería el libro Ética y Política. Para este momento del curso se supone que ya leímos la orientación académica. Para los que son nuevos y no saben qué es la orientación académica es el manual, el programa del curso. Ahí vienen todas las indicaciones sobre las tareas, sobre el proyecto, las formas de evaluar, los formatos que hay que usar. Y esa orientación académica la encontramos en el entorno AprendeU. Ahí va a haber una pestañita donde dice orientación académica y ustedes ponen el código del curso 05441 y la descargan en un PDF para los que no lo hayan hecho. Entonces la orientación académica es lo que es el contrato, ¿verdad? Es la regla, ¿verdad? Del curso. Ahí viene toda la información del curso y para este momento ya deberíamos tenerlo. Los que son nuevos, ¿verdad? En la universidad, ya les doy las indicaciones de dónde buscarlos y ahí es donde vienen las indicaciones de todo lo del curso, la evaluación y todas las cosas importantes, ¿verdad? La orientación académica es lo que manda en este curso y en todos los cursos de la UNED. Ya entrando en ética y política propiamente, este, hoy nos tocaría el capítulo uno y el capítulo 2, ¿verdad? Que son correspondientes a la tarea uno. Para este momento, como estudiantes responsables, ya nos hemos leído ambos capítulos, ¿verdad? En teoría. El que no los ha leído, podría leerlos, ¿verdad? Primero y después regresar, a la tutoría, para que primero se haga la idea y el criterio propio, ¿verdad? Y no sea contaminado por el profesor. Pero también, además de la tutoría, está la videoconferencia. La videoconferencia ya es un espacio más erudito, donde se amplían, ¿verdad? Todos los contenidos a desarrollar, en el libro. La naturaleza de la tutoría, es más de ir respondiendo dudas sobre conceptos, sobre ideas, teorías, ¿verdad? Que hayan podido quedar oscuras. Entonces ustedes dirán, bueno, pero si yo tengo una duda de un concepto que no entendí, y la tutoría es asincrónica, ¿cómo puedo resolver mi duda? Entonces para eso, en el entorno AprendeU hay una pestañita que dice, ay, perdón, es que yo tengo Alzheimer, que dice, mm, es un chat en el que los estudiantes hacen preguntas. Perdón, se me olvidó el nombre. Entonces hay un chat de avisos y está el foro. En el foro ustedes pueden realizar las preguntas, ¿verdad? Sobre las dudas que tengan de los conceptos. Luego ya si es una condición, una situación muy particular, en el mismo entorno AprendeU, en la esquina superior derecha hay un signo de correo electrónico, como de correo electrónico, ¿verdad? Pero es un correo interno dentro de la misma plataforma. Entonces, las preguntas que ustedes hagan en el foro, yo las veo, pero también las ven sus compañeros. Si es una pregunta que tal vez usted siente que, no sé, que le dé vergüencilla, o tenga que exponerme una situación particular o personal respecto a algo del trabajo, y no quiere que los demás compañeros la vean, puede hacerla, por ese medio. Pero lo mejor, digamos, es usar el foro porque en el foro podemos interactuar entre varios. También, dependiendo de los que vean, la tutoría, tal vez no, yo no sea su tutor, ¿verdad? Y con el que les vaya a responder va a ser otro.
Entonces ya habiendo visto las cuestiones, digamos, administrativas, entraríamos sobre los contenidos del capítulo uno y el capítulo 2, que en realidad son capítulos muy bonitos, muy interesantes. Entonces, en el capítulo uno veríamos el origen de la filosofía y a lo que se dedicaron los primeros filósofos. Aquí tenemos una situación particular, uno diría, pero si el curso es de ética y política, ¿para qué vamos a hablar de los filósofos? Pues resulta que la base tanto de la ética y la política es la filosofía. La política a nivel teórico, ¿verdad? Y la ética también a nivel teórico, son basadas en la racionalidad y por ello son áreas de la filosofía, entendiendo la filosofía como el primer esfuerzo del ser humano o el esfuerzo del ser humano de crear un saber racional, porque hay una discusión que veremos más adelante sobre la racionalidad en los mitos. Luego en el capítulo, bueno, y les adelanto, digamos, los primeros filósofos lo que se preocuparon fue por entender o comprender la naturaleza. Ya en el capítulo 2 ya sí vamos a entrar en los temas correspondientes a la ética y a la política. Ya vamos a encontrarnos en Atenas, vamos a encontrarnos en la ciudad. Los filósofos estudiarán el comportamiento de la gente, se preguntarán qué es el ser humano, se preguntarán cuál es la mejor forma en la que el ser humano tiene que actuar, este, e y participarán en política. Muchos, hasta como asesores, generando discursos, ¿verdad? Para tratar de que los políticos logren convencer a la gente, para que apoyen sus ideas y sus propuestas, políticas. Entonces por ahí irían esos dos capítulos. Bueno, entonces empezamos con un tema, que sería el del mito. Eh, ¿Qué vamos a entender por mito? Bueno, voy a dar una explicación, para tratar de complementar, ¿verdad? Para no repetir exactamente este libro ni la videoconferencia. El mito fue la primera forma en la que el ser humano trató de darle sentido y explicación al mundo. O sea, nosotros vivimos, bueno, yo no porque soy de los ochentas, pero ustedes que son jóvenes, en su mayoría, nacieron en un mundo en el que había internet, en el que había libros, en el que había satélites y en el que ustedes se meten al teléfono y le hacen una pregunta, ¿verdad? De cualquier tema y el teléfono, la inteligencia artificial le responde. Pero para el mito tenemos que devolvernos al pasado. Tenemos que pensar en una época en la que el ser humano se está enfrentando, es primitiva, ¿verdad? En la que el ser humano se enfrenta al mundo, en la que no hay tecnología, no hay libros, y el ser humano, en esa época primitiva, tiene que tratar de darle un sentido y una explicación, al mundo. Entonces ese ser humano primitivo se enfrentaba a la naturaleza, que la naturaleza ya ahí es violenta, la naturaleza es una guerra constante entre sí misma, ¿verdad? La naturaleza, hay versiones, ¿verdad? De que es algo como caníbal, ¿verdad? La naturaleza para seguir existiendo se come a sí misma. Todas las especies están en guerra. Algunos hay una cadena alimenticia de que este se come a este otro y que el otro lucha por el espacio por este otro. Hasta los árboles están en guerra, ¿verdad? Por la luz del sol. Entonces ese hombre, bueno, ese ser humano primitivo tenía que darle explicación, ¿verdad? Y sentido, ¿verdad? A ese mundo, a esa naturaleza, ¿verdad? Que era violenta, pero a la vez era una naturaleza que era mágica, porque porque esa naturaleza no tenía un significado particular.
Entonces usted no sabía qué había detrás de aquellas montañas, usted no sabía explicar qué era un volcán, cómo explicábamos el rayo, cómo explicamos el trueno, ¿verdad? Entonces ahí inventan a dioses, ¿verdad? Que representan al rayo y al trueno. Bueno, en realidad, si no le preguntan ahorita por el trueno, yo creo que hay que preguntarle al chat GPT, ¿verdad? Para que le dé la explicación científica del fenómeno. Pero ya el ser humano ha elaborado un conocimiento sobre eso. Entonces, conforme la sociedad humana, logra, se consolidaba, empezó a buscar, darle una explicación y un sentido al mundo. Entonces, eso fue a partir de los mitos. Entonces, los mitos sería la primera forma en la que el ser humano trata de darle sentido y explicación al mundo. Por lo general, son historias narrativas, son historias, ¿verdad? Porque estamos en épocas, algunos son de épocas anteriores a la escritura, ¿verdad? Son prehistóricos, se hacían de forma narrativa, trataban de darle sentido, explicación al mundo, eran historias atractivas, por eso se mantuvieron en el tiempo. Si hoy vemos, todavía hay películas y hay videojuegos, ¿verdad? Sobre mitos antiguos. O sea, los mitos antiguos lograron perdurar en el tiempo porque son interesantes. No sé si han visto la serie Vikingos. En la serie Vikingos hay un personaje que se da toda la mitología nórdica y la gente llega a escucharlo, ¿verdad? Porque son historias atractivas. Entonces vemos que el mito fue la primera forma en la que el ser humano trató de darle sentido y explicación al mundo. Pero por lo general, digamos, en lo que se basaban eran en dioses, eran en espíritus, eran en elementos externos al mundo. Y el problema real, digamos, del mito es que el mito no se puede comprobar. Entonces, digamos, no podemos comprobar si Zeus está enojado con nosotros y por eso nos tiró un rayo. Este, no podemos comprobar, ¿verdad? Si vamos donde un brujo o un chamán que en serio nos haya librado de algún espíritu. Por eso, digamos, el ser humano tuvo que dejar el mito y buscar una forma en la cual usted sí se pueda comprobar, ¿verdad? El conocimiento. Digamos, ahora la gente en lugar de ir donde el chamán o el médico brujo, bueno, en su gran mayoría, digamos, va a Levi's. Entonces en el EVAIS, ¿verdad? Le hacen los exámenes de sangre, de orina, de heces, para poder comprobar cuál es la química de su cuerpo y con eso tratar de ir avanzando, ¿verdad? En el reconocimiento de la enfermedad o eso que le afecta a usted. Entonces el ser humano ocupó abandonar el mito, ¿verdad? Porque ocupaba un conocimiento que sí se pudiera comprobar. Entonces ahí va a surgir la filosofía. La filosofía sería contraria al mito. La primera, la filosofía sería bueno, la filosofía surge por la necesidad de darle sentido y explicación, digamos, al mundo a partir de argumentos racionales. ¿Qué es racional? O sea, dar razones. Y esas razones, ¿verdad? Se pueden comprobar. Puede ser que sean falsas, ¿verdad? Y se rechacen. Pero el asunto es que sí las podamos poner en la mesa de discusión. O sea, la filosofía sería la primera forma de buscar un conocimiento racional, ¿verdad? Que dé razones. Este, y esas razones puedan ser comprobables o no. Entonces esa es la diferencia entre la filosofía y el mito. El mito no es comprobable, se basa en dioses, en espíritus, en leyendas antiguas. Mientras tanto, la filosofía busca un saber comprobable. Y ese saber comprobable se basa a partir de la razón. En dar razones que vamos a estudiar, vamos a cuestionar para ver si por determinado momento las son válidas o no son válidas, ¿verdad? Para explicar el mundo, para explicar al ser humano, para explicar el comportamiento del ser humano.
etcétera. Entonces, ya habiendo hecho la distinción entre el mito y la filosofía, nos iríamos a los primeros filósofos. Entonces tenemos que los primeros filósofos van a ser llamados o conocidos como presocráticos, ¿verdad? Porque Sócrates marca un icono ahí, en la filosofía, pero en realidad los primeros filósofos, son conocidos por ser cosmólogos. O sea, la investigación de esos primeros filósofos era sobre la naturaleza. Entonces ellos, lo que investigaron fue la naturaleza. Entonces, si los que se dedicaban al mito, explicaban la naturaleza, el mundo, a partir de elementos externos al mundo, como los dioses, los filósofos van a tratar de explicar la naturaleza y el mundo a partir de sí mismo. Entonces ellos van a indagar en la naturaleza y van a buscar dentro de la naturaleza algún elemento el cual le haya dado origen dentro de sí misma. Entonces la tradición pone por ahí del siglo sexto antes de Cristo a Tales de Mileto como el primer filósofo. Entonces Tales de Mileto propuso, ¿verdad?, que el elemento del cual habían surgido todos los demás, había surgido la naturaleza, que a ese elemento le llamamos arjé. Este, arjé sería el principio material de todas las cosas, era el agua. Y habíamos dicho que la filosofía es un saber racional. Entonces, como era un saber racional, Tales tenía que dar argumentos de por qué el agua era el origen de todo. Entonces Tales va a decir, bueno, conocimiento racional hay que dar razones, ¿verdad? Y hay que argumentarlas. Tales va a decir que el agua rodea la tierra, que el agua está presente en tres estados de la materia y que el agua está presente en los procesos vitales. O sea que sin agua no podríamos vivir. Como dijimos, digamos, la filosofía no es dogmática, la filosofía da razones, pero si una razón deja de sustentarse en el tiempo, se desecha. Entonces luego va a venir Anaxímenes que propone el aire, y luego llega Anaximandro, que era discípulo de Tales, y lo refuta. Entonces Anaximandro dice que el agua no podría ser el arjé, el principio universal de todas las cosas, porque el fuego no podría surgir del agua. O sea, entonces el agua no podría ser el origen de todas las cosas. Entonces Anaximandro propuso que tanto en los contrarios como el aire, el aire y la tierra, o el agua y el fuego, debía de haber una telita, una materia, algo ahí indefinido. Bueno, aquí ponen el infinito, pero en realidad este era el apeiron, ¿verdad? Que era algo indefinido del cual estaban hechas todas las cosas. Dentro de los filósofos cosmólogos, ¿verdad? Presocráticos, vamos a encontrar una división. Los que proponen que el origen de la naturaleza es un solo elemento, que serían los monistas. Entre ellos tenemos a Tales, que propone el agua, Anaxímenes el aire, Anaximandro el apeiron o el infinito, Heráclito el juego, Pitágoras, ¿verdad?, el número, Parménides el ser, ¿verdad?, el ser que sería como el conjunto todo lo existente. Este, y tenemos a Zenón, otra vez con el ser, y a Meliso con el ser. Tenemos, que serían los monistas, tendríamos otra visión, ¿verdad? Que serían los pluralistas. Entonces los pluralistas, propondrían que el origen de todas las cosas no es un único elemento, sino que serían varios. Entonces, tendríamos Anaxágoras, que Anaxágoras propondría que todo está hecho
ahí con Anaxágoras nos vamos acercando a la idea del átomo. Anaxágoras propondría que todo estaría hecho de una especie de semillas, ¿verdad? Una especie de partículas ahí muy pequeñas, ¿verdad? Que están en todo. Y esas semillas estarían unidas por una inteligencia artificial, ¿verdad? Que se llamaría NUS. Entonces ese NUS daría forma a las cosas, uniría esas semillas para formar a mí como ser humano, formar al perro, al gato, al árbol, etcétera. Luego tenemos a Empédocles de Agrianto, este, bueno, que tuvo la teoría más aceptada por mucho tiempo, ¿verdad? Que duró hasta la Edad Media y fue hasta aceptada, digamos, y trabajada en la medicina, que sería la teoría de los cuatro elementos, que todo está conformado por tierra, aire, por tierra, agua, aire y fuego. Entonces, digamos, todo sería una composición de esos cuatro elementos. Entonces esos cuatro elementos, ¿verdad? Se unirían de forma cíclica, ¿verdad? En cierta etapa del amor, ¿verdad? Y formarían cosas. Y cuando van por la etapa del desamor, de la discordia, ya sabemos que en esa etapa las cosas se separan, ¿verdad? Y ya luego, tendríamos, a los que van desarrollando la teoría del átomo, ¿verdad? Que el origen de todo sería el átomo, en las cuales tendríamos a Leucipo y Demócrito. Entonces hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una distinción entre el mito y la filosofía. El mito es como un intento de explicar la naturaleza, el mundo y el ser humano, ¿verdad? A partir de historias, relatos, muchas veces basados en dioses, ¿verdad? Que no se pueden comprobar. Y a la filosofía, como un esfuerzo, una herramienta, una práctica de generar un conocimiento a partir de razones que puedan ser comprobables, en buena medida. Y si no son comprobables, es necesario hacer más investigación, ¿verdad? Generar mejores argumentos y hacer una batalla entre esos argumentos, ¿verdad? Para tratar de buscar un conocimiento que pueda sustentarse en el tiempo. Luego, ya en el capítulo 2, ¿verdad? Nos vamos a trasladar a Atenas y ya vamos a entrar en lo que serían los temas de antropológicos, ¿verdad? De antropología de qué es el ser humano. Y el ser humano, ¿verdad? Y la ciudad, necesariamente está la necesidad de la política para organizarnos, ¿verdad? Y de la ética, ¿verdad? Para organizarnos de la mejor manera, ¿verdad? Y regular los actos humanos que, como han visto con los archivos de Einstein y demás conflictos a nivel mundial, los actos humanos pueden ser una barbarie, una desgracia completa. Entonces, tenemos a los sofistas. La palabra sofista en un primer momento significa sabios. Este era sí, eran sabios que se dedicaban a enseñar, fueron los primeros que cobraron por enseñar. Gracias a eso, los profesores tenemos trabajos. En Grecia eran oradores, tenían muy buena retórica, escribían discursos con las más finas, ¿verdad? Y bellas palabras. Si usted era un político, si usted era un político y estaba a favor de destruir un bosque para crear un proyecto inmobiliario, entonces usted iba y le pagaba al sofista y el sofista le hacía el discurso de por qué había que quitar el bosque para hacer el proyecto inmobiliario, pero podía llegar el político rival y decir, no, es que yo ocupo un discurso para defender el bosque, y el mismo sofista se lo hacía. Entonces,
Por eso para Sócrates los sofistas, digamos, van a ser una suerte de engañadores. Entonces eran personas sumamente inteligentes, sumamente cultas, que tenían gran educación, que cobraban por enseñar, pero para Sócrates ellos no van a tener una ética relacionada a la búsqueda de la verdad, sino que ellos estarían dispuestos a vender sus ideas, ¿verdad? Por dinero. A ver, que dice aquí, los sofistas se enriquecen con sus puntos de vista, prominentes personajes de la política, de Pericles, bueno, lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Que participaron mucho en la política. Ya después con Sócrates, los sofistas, o la palabra sofista, tiene una suerte de sabio, pero conlleva cierta idea de sabio engañador. Un sabio que cree realmente que lo sabe todo, entonces por eso verdaderamente no es un sabio. Ahí es cuando todos hemos escuchado la frase de Sócrates, solo sé que no sé nada. Esa frase no es que Sócrates no supiera nada, Sócrates era inteligentísimo, pero como los sofistas se consideraban sabios, consideraban que conocían de todo. Entonces Sócrates, al afirmar que él mm, eh, solo sé que no sé nada, estaría afirmando que él es consciente de su propia ignorancia, porque nadie puede saberlo todo. Entonces esa frase, solo sé que no sé nada, es un reconocimiento a la ignorancia propia, para elevarse por encima de los que se dice que son tan sabios, ¿verdad? Que lo conocen todo, lo cual es imposible. Entonces Sócrates afirmaba que él sí era consciente de su propia ignorancia, lo que lo llevaba a tener un conocimiento más allá de los que creían que sí lo conocían todo. Uy, bueno, y más, entre los sofistas, en el libro se analiza a Protágoras, que, bueno, dice que es de Abdera, que era amigo de Pericles, este, y su teoría principal que analiza el libro es el relativismo ético y político. Entonces, para entender a Protágoras, habría que entender el relativismo ético y político. Ahí está el núcleo de lo que podría ser este problemático con Protágoras. Bueno, ¿qué es lo que dice el relativismo? El relativismo lo que afirma es que no hay valores ni éticos ni políticos universales. O sea, que el ser humano es la medida de todas las cosas, que en determinado país, al que comete un delito, lo pueden torturar y matar, que en determinado país, esa ni siquiera es considerado delito, que dice el relativismo, y que la cultura que la cultura y la tradición están por encima, digamos, de una idea de normas universales. O sea que no habría una ética universal ni una política universal. Ya que los chinos tienen su modelo, que es un modelo comunista capitalista extraño, pero que los de Corea del Norte tienen el de ellos, que Arabia Saudita no tiene ciertas reglas sobre las mujeres y ahí son las que ellos usan, que aquí en Costa Rica tenemos otras, las mujeres tienen otro tipo de derechos y de garantías, entonces que no hay reglas sociales universales. Resulta que el relativismo, digamos que funciona entre culturas y entre países, pero no funciona no funciona a lo interno de un país.
digamos, usted no puede casarse con una menor de edad porque en algún país árabe eso se ha permitido, sino que su misma cultura, ¿verdad?, lo va a penalizar, porque dentro de la cultura sí habrían reglas ya establecidas. Entonces ese relativismo de Protágoras, ¿verdad?, nos llevaría a que no hay una verdad, sino que la verdad es relativa y los conceptos de bueno, de malo, de bien y el mal también serían relativos. Entonces, ¿qué tenemos del relativismo? No hay normas morales universales, no habría una idea de verdad absoluta, no habría una idea de bien absoluta, ¿verdad? Sino que eso dependería del lugar y la época histórica. Luego tendríamos a Gorgias, y Gorgias, el núcleo central, digamos, es la retórica. ¿Y qué es la retórica? La retórica, digamos, es el arte del discurso, el arte del convencimiento. Aquí podemos poner de ejemplo a Hitler. Este, digamos, ustedes ven el discurso de Hitler, la gente se le va, bueno, él hace los amagues, esto que el otro. Este, es una técnica, es un discurso ya preparado, en el cual millones de millones de millones de personas se convencen sobre una idea y la actúan y la vuelven realidad. Entonces la retórica sería el arte de convencer a la gente. Un arte que digamos que ha sido utilizado para ganar elecciones, para genocidios, para llevar a la gente a la guerra. Entonces, ahí habría una técnica muy, muy específica, ¿verdad? Entonces, ese sería el enfoque, ¿verdad? Que tendríamos del núcleo central del pensamiento de Gorgias, perdón. Entonces tenemos la retórica, es el arte del discurso, es una técnica, ¿verdad? De argumentar, ¿verdad? De imponerse a los adversarios y de generar un convencimiento sobre la gente. Entonces, cuando usted ve un discurso de alguien y al final la gente se levanta, se aplaude, y queda convencida, usted dice, ah, mira, el tipo tiene muy, muy buena retórica. Luego, luego tenemos a Pródigo. Perdón, voy a acercarme un poquito porque ya casi no veo. Entonces, en Pródigo tenemos también, digamos, el uso de la retórica. Tenemos una crítica, digamos, a las cuestiones religiosas. Se le considera padre del ateísmo filosófico. Este enseña desde la versión antropológica. Hay un animismo, ¿verdad? Que es suponer que las religiones antiguas le daban características, digamos, de deidades a cosas, ¿verdad? Que en realidad no tienen ni vida, a estatuas y todas esas cosas. Este, y que hay un politeísmo, ¿verdad? Que los seres humanos crean los dioses a su imagen, y a su semejanza. Entonces Pródigo va a ir contra la tradición religiosa, va a proponer un ateísmo filosófico. Mm, Bueno, creo que ahí, digamos, no hay nada como oscuro. Luego tenemos a Trasímaco.
¿verdad? Que él va a hablar sobre la ética, este, va a hablar sobre los discursos en la asamblea, sobre la incompetencia, ¿verdad? Que ha generado guerra y desdicha. Todos los partidos políticos buscan poder, pero no hay una diferencia ideológica entre ellos. Este, habla sobre negó la providencia, ¿verdad? Que la justicia no es lo que predomina en el mundo. Entonces habla del nihilismo. El nihilismo significa, digamos, que no hay un valor absoluto, ¿verdad? Que dé sentido y explicación al mundo. Luego habla del realismo político. El realismo político es un tema que bueno, que va a marcar lo que va a ser en el futuro la política moderna. Porque, digamos, si usted lee un proyecto político o lee las intenciones de un político, el discurso de un político, ya, y todo es maravilloso, todo es así como los papelitos que le entregaban a uno los testigos de Jehová, que están los leones, está uno abrazándose con los leones, y están todas las razas juntas abrazándose, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en la vida real, no, la política es conflicto, la política es guerra, la política es una dominación de la guerra. Ahora tuvimos elecciones, entonces esas elecciones lo que permiten es que un grupo político le imponga su proyecto al otro sin que nos vayamos a guerra, que el grupo perdedor, digamos, tenga que aceptar bajo ciertas condiciones la imposición de ese proyecto político bajo un sistema de contrapesos, ¿verdad? En el cual no se le otorga todo el poder para que pueda haber un equilibrio, ¿verdad? Y evitemos entrar en conflicto y entrar en guerra. A ver qué más sacamos aquí. Este dice que los gobernantes promulgan leyes a su propia conveniencia. Clarísimo. Este no cumplirlas les conlleva un castigo. Este que si uno ve todos los políticos queda como una oveja trasquilada. Bueno, nos señala sobre lo que realmente, digamos, hacen los políticos, sobre el abuso de poder que hacen, sobre cómo buscan favorecer sus ganancias particulares. Entonces hay una crítica, digamos, no, al idealismo político, no, hay una crítica, digamos, a la teoría política y en este tiempo al relacionar que la política tenga una correlación con el bien. Más bien los políticos actúan de una forma en la cual buscan el beneficio propio. La política, en lugar de llevarnos al bien, puede llevarnos al mal, puede llevarnos a las guerras, ¿verdad? Puede llevarnos al conflicto. Donde tenemos la crítica de Maco. Luego estaría Alcidamante, Dios libre que no se fuera la luz. Entonces tenemos que sería alumno de Gorgias. Dice que la sofística no debe descuidar la lectura. Su obra sobre componer discursos escritos o sobre la sofística, que tratar la naturaleza sobre la realidad. Y hay una crítica a la esclavitud. Entonces hace el núcleo central del Sidamante sería un cuestionamiento a la esclavitud y a las causas que llevan a la esclavitud. Luego ahí en el esquema nos habla, ¿verdad? De versiones de
postsocráticas como la de Sócrates. La esclavitud solo debe darse para los que no son griegos, Aristóteles. Los esclavos son herramientas vivientes sin inteligencia. Entonces a lo que Alcidamante, ¿verdad? Se va a oponer, ¿verdad? Donde dice que por derecho natural todos los hombres son libres y sería una ley que aplicaría para todos los hombres, incluyendo a los que son griegos y a los que no son griegos. Nadie debería ser esclavo y el esclavo es la misma carne que tú. Entonces así ahí tenemos una versión sumamente revolucionaria, un rechazo a la esclavitud en una sociedad griega, ¿verdad? Que se basa y fundamenta su economía en la esclavitud. Luego, luego tenemos por fin a Sócrates. Este, de Sócrates vamos a hablar. Bueno, Sócrates es un ícono en la filosofía. Sócrates, al igual que Jesús, no escribió absolutamente nada. Entonces lo que sabemos de Sócrates lo sabemos porque hay autores como Genofonte, Platón, historiadores de la filosofía que hablan de Sócrates. Hay varias, hay varias interpretaciones de Sócrates, dependiendo de quién sea el que escribe sobre Sócrates. Las interpretaciones más famosas, ¿verdad? O coherentes que se dan son las que hace Platón en sus diálogos. O sea, en los diálogos de Platón, el personaje principal es Sócrates y por lo general trata de Sócrates discutiendo con los sofistas, demostrando que las ideas de los sofistas están erróneas, este, y que las ideas de los sofistas no buscan en realidad la virtud. Sócrates, entonces, se- es un sabio, que prácticamente hace lo mismo que los sofistas, pero se opone a los sofistas, ¿verdad? Como ya hemos dicho, al afirmar uno que el filósofo no lo sabe todo, sino que el filósofo busca el conocimiento, pero tiene que ser consciente, digamos, de su propia ignorancia. O sea, que las ideas que expresa el filósofo, pueden llegar a ser debatidas. Sócrates también se pelea el Sócrates de Platón se pelea contra el relativismo, ¿verdad? En el que no hay verdades universales, sino que el Sócrates de Platón está convencido de que sí se puede llegar a, a conocer, y que además en el ámbito ético hay que buscar la virtud, negando, digamos, el relativismo de que no hay normas universales, sino que sí debe haber una idea de virtud la cual regule la idea de lo que es el bien. Sócrates era conocido por andar por los mercados, por los parques, por las plazas, ¿verdad? Haciéndole preguntas incómodas a la gente, qué es el bien, qué es la virtud, qué es la justicia, este, y empezaba a discutir con la gente a partir de una técnica que él llamó mayéutica. La mayéutica consistía en hacer preguntas y hacer preguntas hasta que la verdad surgiera. Entonces Sócrates afirmaba que esa técnica de la mayéutica había surgido porque su padre era escultor y su madre era partera, era de los que daban a luz a los niños, ¿verdad? Los que ayudaban a las mujeres a parir. Entonces Sócrates hacía preguntas y preguntas y preguntas, ¿verdad? Hasta que llegara a una idea que se suponiera que fuera concreta, ¿verdad? Por ese momento.
Entonces tenemos que Sócrates se va a oponer al relativismo ético, Sócrates, bueno, y político, a diferencia de los otros sofistas, Sócrates va a buscar la virtud, va a utilizar una técnica específica, ¿verdad? Que es la mayéutica, que va a ser el diálogo. Ya luego hay un paralelismo ahí con Jesús, ¿verdad? Porque Sócrates va a ser denunciado por corromper a los jóvenes, ¿verdad? Con sus enseñanzas y por supuestamente introducir dioses ajenos a la cultura. Porque Sócrates afirmaba que él tenía un daemon, un demonio, ¿verdad? Perdón, que le hablaba y le ayudaba a buscar el conocimiento y la verdad a partir de la mayéutica. El demonio o el daemon, no nos tenemos que imaginar algo así como cristiano, sino que era un espiritillo ahí que le hablaba, ¿verdad? No era Belcebú ni nada de eso. Entonces Sócrates es condenado, los alumnos tratan de liberarlo, ¿verdad? Le dan una oportunidad de escapar, pero no escapa y acepta, digamos, el mandato y las leyes de Atenas, y se toma un veneno, llamado cicuta, y muere, digamos, en defensa, digamos, de las ideas que él había tenido. Entonces, resumiendo, hay una, está la diferencia entre el mitos y el logos, digo, entre el mito y la filosofía. Bueno, ahora que dije logos, no analizamos el concepto logos. Logos sería, la palabra significa estudio, tratado, ciencia, ¿verdad? El logo es un saber racional, ¿verdad? Que busca poder o no comprobarse. Es como un estudio que busca tener un carácter de lo que hoy diríamos científico. Entonces tenemos la diferencia en estos dos capítulos entre el mito y la filosofía. Luego tenemos que los primeros filósofos trataron de explicar la naturaleza a partir de sí misma, y para ello buscaron el arjé, un principio material del cual surgieron todas las cosas. Entonces algunos filósofos, entre ellos los monistas, propusieron un elemento, tal es el agua, da sus razones, ¿verdad? Anaximandro lo indefinido o el apeiron, Anaxímenes el aire, luego tenemos a Pitágoras con el número, luego tenemos a los pluralistas, ¿verdad? Que explicaban que la naturaleza no se originaba a partir de un elemento, sino que se originaba a partir de varios. Luego el capítulo 2 nos lleva a Atenas, nos lleva a una época de que los sabios van a estar más preocupados no por la naturaleza, sino por el quehacer humano, por el comportamiento humano, por la política, por convencer a la gente, a actuar de determinadas formas, ¿verdad? Entonces surgen el movimiento sofista, esos sabios, ¿verdad? Que analizamos, ¿verdad? Que critican la política, que desarrollan la retórica, que critican a los dioses, que plantean que no hay verdades absolutas. Y luego un Sócrates, ¿verdad? Que va a pelearse con los sofistas, rechazando el relativismo ético, afirmando que hay que buscar la virtud, este, y hay metodologías, ¿verdad? Para generar este conocimiento. Entonces por ahí va la idea de esos dos primeros capítulos, ¿verdad? Introductorios del libro. Lo que no se entienda, se puede preguntar ahí en el entorno de Aprendeu, en la sección de dudas. Un saludo y
y me despido con la esperanza de no verlos enredado más.